Bueno, y crecen las dudas y la búsqueda también sobre la desaparición de Pedro y Juana. Estamos hablando de esta pareja de jubilados que siguen buscando en Chubut. Hace un ratito con Alan Ferraro hablábamos de esta búsqueda de huellas en un terreno con mucha dificultad. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo se analiza una huella? De esto vamos a hablar con Nacho González Prieto. Nacho, contanos cómo se analiza. Mirá que el despliegue que tiene Nacho hoy. A ver. Sí, nos vamos a meter, Elio, en dos ciencias forenses muy específicas. Una es lo que tiene que ver con los rastros. Los rastros son los elementos que yo puedo encontrar diseminados en un lugar, que si están en el lugar son simplemente indicios. Indicios. Puedo contar un pedazo de plástico, un pedazo de hierro, una madera, un cigarrillo, un preservativo, un pedazo de tela. Todo eso son indicios que están diseminados en un terreno. Puedo encontrar, por ejemplo, una mancha de sangre en una piedra o el pasaje de un cuerpo y un arbusto de costado. Esos son indicios. Para que se transformen en evidencia, yo lo tengo que observar como investigador, lo tengo que levantar del terreno y eso lo tengo que llevar al laboratorio. Y ahí pasa por una fase preanalítica, analítica y posanalítica y se puede transformar en evidencia jurídica. Eso es lo que están haciendo en este momento los peritos que están trabajando en Chubut. Pero hoy me quedar en esto, en la podología forense. ¿Qué es lo que se buscan? Huellas. ¿Qué es lo que están buscando? Posibles pisadas de hombres o de mujeres y también el pasaje de algún tipo de vehículo. Puede ser un auto, puede ser una camioneta, puede ser un cuatriciclo, puede ser una moto, puede ser cualquier tipo de vehículo que tenga el rodamiento de una rueda. ¿Por qué es tan importante la podología forense? Porque lo que me queda reflejado en el terreno es lo biomecánico. La biomecánica, ¿cómo? Si yo camino como una persona, tengo una biomecánica. Tengo un peso, tengo una altura, tengo un desplazamiento. Puedo caminar con una zancada larga, puedo caminar con una zancada corta, puedo tener un desplazamiento del pie derecho, del pie izquierdo, puedo tener un defecto, puedo pisar de punta, puedo pisar de talón, puedo pisar de costado. Todo eso va a marcar la biomecánica de la persona. Sí. Lo mismo ocurre con los vehículos. Por lo tanto, lo que estoy tratando de hacer es de verificar cómo un cuerpo o un vehículo transfirió al terreno. Nos vamos a ubicar en lo que es, por ejemplo, el pasaje de un neumático. Agarro acá el neumático, miren. El neumático, estamos con un neumático muy grande. El neumático te marca lo biomecánico, es decir, no es lo mismo el neumático de una camioneta que de una 4x4, que un auto, que una moto, que un cuatriciclo. Todo es totalmente distinto, por supuesto. Las dimensiones de la goma en cuanto al peso, a lo ancho, a lo extenso y sobre todo a esto que se llama el dibujo. Todos los dibujos de las ruedas son totalmente distintos. Esto me puede permitir a mí saber qué camioneta fue, qué marca fue, qué modelo, si el dibujo estaba nuevo, si estaba gastado. Sí. Todo esto queda de manera biomecánica expuesta en el terreno. Miren, acá esto porque estoy trabajando en un escenario de madera, pero si yo trabajara en un escenario donde hay tierra, me queda perfectamente marcado. Y si llega a ser un lugar donde hay barro, por el peso en sí del vehículo y por supuesto del neumático, esto se mete en el fondo y me deja una huella mucho más marcada. Si llovió y hay barro, va a ser mucha más profunda la huella y depende de las condiciones atmosféricas de viento, de humedad, de temperatura, lluvias, etcétera, esa huella va a permanecer más o menos en el terreno. Esto en cuanto a los neumáticos, me da información pura. Paso a las huellas que me pueden dejar los zapatos. Miren, acá tenemos
3 zapatos totalmente distintos. Acá tenemos una zapatilla. Díganme cuál es la cámara que me va a tomar el detalle. ¿Aquella? Bueno, esta es la zapatilla. Qué difícil que son las cámaras robotizadas. Ahí está, ¿no? Bueno, ahí está. Esta es la zapatilla. Fíjense que es muy distinta. Muy distinta. Y miren el tipo de marca. Esta es una zapatilla. Voy a pasar a una bota. Miren la bota. Tengo esta bota que es totalmente distinta. Y miren la huella que tiene. Bueno, esto es información pura. Es información pura. Miren, si yo piso acá, depende cómo esté el terreno, va a dejar una marca. La marca que deja, claro. Y a mí me va a dar información si es una bota, qué tipo de bota es, si es de mujer, si es de hombre, qué peso, qué altura, qué defecto tiene al caminar la persona, si pisa, por ejemplo, con el talón, si pisa en punta, si pisa lateralizado, si es muy pesada la persona y hace pisada completa. Todo esto me va a dar información pura y va a quedar proyectado, depende cómo esté el terreno. Ahora, ¿podemos comparar esta bota con esta zapatilla? Los materiales son totalmente distintos y las huellas son totalmente distintas. Miren la huella de la zapatilla, lo diferente que es a la huella de la bota. Acá puedo hacer el mismo tipo de trabajo. ¿Y cómo trabajan aquí los especialistas en podología forense y en rastros? Lo que se hace básicamente es, primero y principal, se hace una observación del terreno. Después se sacan fotografías más genéricas, fotografías más específicas. Lo mismo se puede filmar y hasta se pueden tomar muestras del terreno. ¿Por qué? Porque estas huellas no son huellas movibles. Yo no puedo levantar el terreno y llevármelo al laboratorio. Tengo que tomar una muestra. A ver, ¿hay algún tipo de calzado que deja algún tipo de marca mucho más marcado? Sí, miren, me voy a sacar mis zapatos. Me saco mis zapatos. A ver. Y le voy a mostrar cómo un zapato como el mío, que es un zapato que es de suela pura, es que es mucho más sólida que la bota y que la zapatilla, deja una huella mucho más marcada. Miren, ahí tomé mi zapato. Miren cómo la huella del zapato dejó una huella mucho más marcada en un terreno que no está blando. Este terreno no está blando porque es un terreno que está un poco duro porque no hemos preparado aquí barro. Pero bueno, vamos a analizar algo interesante. De paso, pongo la mesa. Te pones el zapato. Y ya que está, me pongo el zapato. Sí, dale. Así no es. Por suerte, esta media no la tengo rota, la otra sí. ¿Sabés que lo pensé en cuanto te sacaste el zapato? Te lo voy a decir. Nuestra productora Rocío Rodríguez fue testigo. Sí. Entonces le dije, no, cuando salgamos al aire me pongo uso esta. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Hombre que vive solo, estas cosas pasan. Bueno, miren, vamos a ir al pizarrón. A ver, dale. Miren, yo puedo hacer una muestra. Lo hice previamente para no tenerlo que hacer al aire. Si yo coloco la huella acá de la zapatilla, yo puedo hacer un dibujo. Lo puedo dibujar a esta. Por lo tanto, puedo sacar una muestra de esto. Sí. Yo ayer les conté que hay 2 laboratorios muy importantes en la Argentina. Uno está en Santa Fe, el otro está en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque también se estudian las huellas en las escenas del crimen o escenas del hecho. En este caso de Chubut, de la desaparición de los jubilados, no sabemos si es una escena del crimen donde hubo una muerte violenta, sea por accidente, por suicidio, por homicidio, o si estamos frente a una escena del hecho donde ocurrió alguna otra cosa que no tiene que ver con la muerte. Por eso hay que hacer la diferenciación. Claro. Escena del crimen, escena Ahora, del... vos también marcabas la importancia de en la Patagonia o en el sur, las huellas. Las huellas. Claro, porque la gente usa guantes por obvias razones. Usan guantes. Entonces, si yo quiero investigar a un criminal, ojo, en esas regiones frías voy a tener más información
con la podología forense que con la papiloscopía, que es el estudio de las manos, tanto de las palmas como de los dedos, los dactilos, como también de la porosidad, que ahora se ha desarrollado mucho esa técnica. Miren, acá yo les puse en el pizarrón algún tipo de huellas como para que ustedes tengan una diferencia. Vamos a hacer un poco de docencia. ¿Y qué te dicen esas huellas? Como si estuviéramos en la universidad. Miren, esto es una huella de una camioneta. Se ve claramente la pasada de la camioneta, como lo hicimos con el neumático, y se puede establecer qué tipo de neumático es y a qué tipo de vehículo se corresponde. Y en este caso, como pasó, recordarán ustedes, en el caso Loan, cuando metieron el botín del nene a propósito para distraer en una zona de lodo, pasó exactamente lo mismo que acá. Quedó muy marcada. ¿Cómo le decías ese tipo de huella vos? Bueno, ahora lo vamos a explicar. Miren, estamos en la... Vamos a hacer como en la facultad. Ahí vamos. Miren, ya que estamos todos tranquilos en casa hasta ahora con el té de por medio. Miren, están las huellas latentes, las huellas visibles, las huellas simuladas y las huellas moldeables. Ahí está. Esa es la categoría general, las 4 más importantes. Vamos explicando una por una. Vamos a las huellas latentes. Las huellas latentes es las que yo veo. Por ejemplo, alguien entró a mi casa con los pies embarrados y me dice, ¿vos entraste a la cocina con los pies embarrados? No, yo no hice nada. O los chicos cuando salen de la pileta, ¿vos entraste con los pies con agua? No, yo no hice nada. De manera latente lo ves y ves el agua o ves el barro. Eso es latente, lo ves. Las huellas visibles son aquellas que están un poco más marcadas y yo no necesito de ningún tipo de producto, porque en las huellas latentes necesito muchas veces usar los polvos periciales. Por ejemplo, si yo toco acá mi teléfono celular, en principio va a ser una huella visible, porque yo la voy a ver. Pero seguramente con el paso de los minutos se va a transformar en latente. Entonces, ¿qué voy a necesitar? El polvo pericial, y cuando le ponga el polvo pericial, la voy a ver clarita, la mano apoyada acá. Entonces, huellas latentes, voy a necesitar polvo pericial o algún tipo de producto. Las huellas visibles, no necesito nada, las veo de manera directa con el ojo humano. Ojo con esta, ojo con esta. Las huellas simuladas, si yo por ejemplo quiero engañar en un terreno de barro como este, empiezo a caminar a manera a propósito, si soy un criminal, camino para allá, 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 para allá, para allá, piso de distinta manera, me cambio el calzado, salto, me tiro al piso, me arrastro. Entonces, ¿qué pasa? Tengo huellas simuladas como para generar una enorme confusión. Y si tengo vehículos, paso con un vehículo, paso con el otro, paso con la moto, paso con el cuatriciclo y genero toda una confusión. Ahora, las más interesantes son las huellas moldeables, porque las huellas moldeables son como estas. Claro. Queda moldeado el tipo de calzado. El tipo de calzado está moldeado acá. Está perfectamente moldeado, perfectamente marcada la suela y está metido en el barro y quedó como un molde, que es el ejemplo que dábamos hoy. Es como agarrar un jabón y apretarlo. ¿Qué va a hacer el jabón? Va a tomar la forma de la mano que lo presiona. Entonces, lo que están haciendo los investigadores es bastante interesante. ¿Por qué? Porque están tratando de buscar todo tipo de huellas. Esta zapatilla, por ejemplo, te deja una huella interesante. ¿Se acuerdan lo que les conté el otro día, que al asesino serial de Junín, que mataba mujeres en lugares vinculados a niños, peloteros, en un local de ropa de mujeres, fue después a una juguetería, Rodolfo Recalde? ¿Por qué lo descubrieron? Por esto, porque él tenía una zapatilla Topper High-Tech que tenía una huella muy particular
y en todas las escenas del crimen quedaba marcada la zapatilla. ¿Qué hicieron los investigadores de la DDI de Junín con el fiscal? Fueron al registro y lo mandaron a Tierra del Fuego y dijeron: necesitamos saber qué tipo de zapatilla, qué tipo de modelo, qué tipo de marca, cuál es la talla de la persona, cuál es el peso. Y se dieron cuenta que era un hombre que medía 1,80 m y pico, que pesaba 80 kilos, y lo descubrieron a Recalde de esa manera. Y además, muy bien, lo que hicieron fue, en el allanamiento le encontraron la zapatilla. Así que esta es una de las posibilidades que nos da hoy la ciencia. ¿Se pueden encontrar neumáticos? Sí. ¿Se pueden encontrar calzados? Sí. El terreno que estaba mostrando Alan, ¿favorece esto? Y la verdad que no. Perjudica bastante la situación. Pero bueno, no hay que descartarlo. Por ahí, a pesar de la lluvia, a pesar del viento, a pesar de los cambios climáticos, los investigadores pueden llegar a encontrar algo interesante. Muy bien, bueno, interesantísimo, Nacho, como siempre, y nos vamos a ir al lugar en donde se están haciendo estos rastrillajes y esta búsqueda que bien mencionaba Nacho. Está Alan Ferraro allí en el lugar porque sigue la búsqueda. No sé si siguen trabajando también los perros allí. Alan, contanos en qué estado de situación están ahora. Sí, Elio, todavía siguen trabajando los investigadores con los perros. En algunos casos los perros están descansando después de toda una mañana de mucho trabajo. Y miren, vamos a seguir recorriendo un poco el terreno porque es bueno hacerlo para entender el lugar y su complejidad. Este es el área de búsqueda. Para los que se van sumando a la transmisión, sería desde Ruta 3 hacia el Cañadón, donde apareció la camioneta. Serían unos 12 kilómetros desde la ruta nacional número 3. Y fíjate cómo el terreno va subiendo y bajando. Mirá, te encontrás, por ejemplo, en el camino un campo de fósiles. Porque acá, en algún momento, llegó el océano. Hasta acá llega. Entonces te encontrás, digo, un campo de fósiles, porque vos ves cosas que parecen piedras, pero en realidad son los fósiles de ostras y otro tipo de elementos, ¿no? Que quedaron en la naturaleza hace millones y millones de años. Pero estamos subiendo a esta elevación, claro, exactamente. Ustedes saben que en la Patagonia además también hay dinosaurios, digamos, todavía por descubrirse. Algunos elementos que van llamando la atención y que hay que tener en cuenta es no solamente la flora, de lo que ya hablamos, ¿no? Los cardos, los arbustos, sino también, y sin caer en algo escatológico, las heces de los animales, que te da la pauta qué tipo de animal habita esta zona. Por ejemplo, guanacos, por ejemplo, y acá justamente hay heces de estos animales, ¿no? También hay guanacos, hay pumas. De hecho, ayer contábamos que en el área de búsqueda del otro lado, que sería a la altura de Ruta 1, un puma había atacado ayer a la mañana a un guanaco. Por cómo lo encontraron, pudieron datar de que era muy reciente la caza de ese animal. Sí, por el momento no hay ningún indicio que tenga el valor suficiente como para considerarlo un rastro o una vinculación con el caso. Aclaro también, aprovecho, porque hoy amanecimos aquí en Chubut con la noticia de que habían encontrado un cuerpo en el norte de la provincia. Sin embargo, ya nos afirmaron las autoridades que no está vinculado. Y ya falta poquito para llegar a la cima de esta colina, la recorremos en vivo. Yo les decía el tema de la fauna, porque es un riesgo también. Si las especies se sienten amenazadas, por ejemplo un puma, puede atacar, por ejemplo, un ser humano. Si no, sería improbable que eso sucediera. Mira, ahí me clavé con este arbusto. ¿Ven que es difícil, Claro. Caminar en el terreno? Imagínense a una persona de 79 y a otra de 69 subiendo y bajando, haciendo todo este recorrido, por más que sabemos que estaban en un buen estado de salud. Pero yo estoy caminando, está bien, estoy hablando, ¿no? Alan. Pero me agito, Elio. Sí, es que te digo, mientras tanto, recién veíamos la imagen abierta y del dron, que es impactante, porque tomás dimensión de lo que es el terreno que tienen que rastrillar. Digo, ¿qué cantidad, no sé si tenés este dato, qué cantidad de hectáreas o de kilómetros decidieron rastrillar? ¿Y por qué determinan exactamente esa zona? Algo nos adelantabas en la salida anterior, pero la verdad es que es casi, te diría, y perdón por esto que digo,
pero desesperanzador cuando uno ve esta imagen que estamos viendo ahora en pantalla. Decís, es buscar realmente una aguja en un pajar. A esta altura, si ayer el radio era de 6 kilómetros alrededor de la camioneta, hoy el radio es mucho mayor. Mirá, estamos llegando a la cima ya de esta colina, la podríamos definir así. Acá no hay montañas, sino que hay elevaciones que a veces no son tan pronunciadas. A ver, ¿por qué acá? Me preguntabas. Porque si eventualmente estas dos personas caminaron de la camioneta en sentido de ruta 3, podrían haber pasado por acá. Mira, allá abajo se ve clarito. Hasta donde están las camionetas del operativo se puede pasar. Más allá no nos dejan. Ahí acaban de volver algunos perros, los están cargando la camioneta y los que estaban descansando salen a servicio. Ahora, pensando, ¿no?, en personas que capaz conocían la zona, dirían, bueno, si sigo por el cañadón, eventualmente puedo llegar a un campo privado como es este, es una estancia, y desde acá conectar con la ruta 3. Sí. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿Es posible que lo hayan recorrido en 11 días? Sí. ¿Es probable? No. No, claro. ¿Por qué digo no? Por el tema del agua, la necesidad de estar hidratados. Acá el arroyo que tienen cerca, digamos, que es este que circula dentro del cañadón, no es agua potable, digo, no es agua bebible. No es de esos ríos de la Patagonia cristalinos, sino que el agua todavía acá baja turbia, porque se mezcla con una arenilla, con el salitre que es muy potente en este curso de agua. Entonces no es agua para consumo humano. Por ende, si no traían agua, 11 días después hay que pensar en la hidratación o deshidratación en realidad de estas personas. Y no traían agua, porque ayer la veíamos en el auto, ¿no? Bueno, que había quedado ahí. Exacto, alimento. También dejaron el pan en la camioneta, dejaron el encendedor. ¿Qué hubiesen podido comer? Acá no tenés árboles que te puedan dar algo. Tampoco tenían elementos para poder cazar absolutamente nada. Y fíjense a mi alrededor, no se ve, no nos cruzamos ni con un guanaco todavía nosotros en esta zona de la provincia del Chubut. Y estamos a unos 74 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Entonces digo, viendo la imagen desde acá, desde la altura, viendo la imagen que aporta el dron, empezamos a tomar dimensión de cuán complejo es trabajar acá. Y el hecho de que no hay una pista, no hay un indicio. Solamente se encontró la camioneta y de ahí nada no más. se sabe nada Mira, más. Y ahí viene mi pregunta. Ahí nomás tenés un perro... Sí. Y allá hay otro agente que está trabajando, ya como que si fuese que están barriendo más para nuestro lado. Claro. Se fueron lejos y empezaron a barrer para este lado. Te hago una consulta, Alan. Ayer estuvimos ahí en el cañadón, viendo en vivo cómo sacaban la camioneta, cómo se la llevaban finalmente para terminar de analizarla. ¿Qué hipótesis están manejando? Si es que hay una firme o dos, o, no sé, ¿cuáles son los caminos? Porque la verdad que hay muy pocas pistas. ¿Cuáles son los caminos que está tomando la Fiscalía en este momento? El camino es no descartar a esta hora ninguna hipótesis. Y mientras, mira, vamos a caminar un poquito más para allá. Pero no pueden dejar de pensar que se pueden haber varado al encajarse en el barro. Y a partir de ahí se bajan buscando alguna zona tal vez más alta. Otra puede ser, y si buscaron el mar, ahora te voy a mostrar dónde está el mar, porque desde acá, desde la altura, lo vemos. Mira, hacia el fondo ya se ve claramente cómo este sistema de cañadones se va. Y mira por acá abajo, tal vez lo lleguen a ver, en este zigzag que hace este curso de agua, están caminando. Están volviendo. Parece que se estarían replegando, digo, por el sentido en que van circulando, quienes están haciendo el rastrillaje. Ahí lo llegamos a ver, perfecto. Hay dos opciones, o fueron en dirección, ahí está, bueno, o fueron en dirección a la ruta 3, o fueron en dirección al mar. Son los dos caminos que tenían para poder hacer. Digo, si vos buscas de pronto, no sé, digo, la supervivencia, vos sabés, por conocer la zona, que en la costa, cada 3, 4 kilómetros hay puestos de pescadores donde la gente puede pasar una noche. Lo lógico sería que ellos vayan para allá. Claro. Sin embargo, cuando fueron a ese lugar, recorrieron toda la costa, no encontraron nada. Nada de nada. Y también puede pensar, y si de repente los arrastró la corriente, te tendría que responder
qué corriente. Claro. Si acá el agua la cruzás caminando, es un hilo de agua. Ayer estuvimos, el agua no llegaba, creo que, ni siquiera a cubrir mis borcegos. Digo, para que tengan ustedes algún tipo de referencia. ¿Qué es lo que piensan los investigadores? Que si no se vararon al encajarse y buscaron salir a un lugar más alto, que tal vez les robaron la camioneta y ahí sí alguien que conoce el lugar igualmente se clavó, pero supo por dónde acercarse para escapar de ruta 1 en dirección a ruta 3 y de ahí te puedes ir para el norte o para el sur. Claro, pero esto último que vos... Hay otra más. A ver, ¿cuál sería la otra? La otra es la del sumidero. El sumidero es esta suerte de bolsa de aire, digámoslo, que se puede llenar de agua que viene de la lluvia. Acá ven ustedes las montañas, las ven de color verde o color arena. En el lugar exacto donde se pierde la camioneta hay una textura, hay un suelo diferente, donde algunas elevaciones son como de tierra seca que vos pisás y se quiebra y escuchás el crack de esa tierra. Y ahí es donde el agua puede ir drenándose y al drenarse se forman los hoyos y eventualmente vos estás caminando por arriba del sumidero y pensás que estás tocando tierra firme, pero abajo es hueco y con agua y te caes. Y capaz no tiene profundidad, o tal vez sí, y es ahí la teoría de que se lo pudo haber tragado literalmente la tierra. Claro. Ahora, si eso sucedió, ¿cómo es posible que los perros no lo hayan detectado? Si estuvieron trabajando en esa zona, ¿cómo es posible que no hayan olfateado? ¿No? Bueno, son algunos elementos que aparecen a lo largo de la investigación, hipótesis que se ponen sobre la mesa. La hipótesis número 2 que vos recién mencionabas, Alan, la del robo de la camioneta, es la que apoyaban las hijas de Pedro, por lo menos ayer que hablaban con vos. Ellas decían, para mí es imposible que papá haya llegado a este lugar, que haya decidido venir acá. Nosotras conocíamos este lugar justamente porque él nos trajo. Para ellas era absolutamente improbable que su padre haya decidido por voluntad propia llegar hasta allí. Entonces ellas lo que abonaban era esta teoría de que los habían interceptado en algún momento y evidentemente les robaron la camioneta. Ahora, si eso es así, me imagino que también estas líneas de investigación que vos nos estás contando bien estarán viendo, no sé, las pocas cámaras que habrá en el camino. Vos, en este camino que vos has hecho ya más de una vez ahora, Alan, ¿viste cámaras donde se puedan ver imágenes? No, una vez que salís ya del casco urbano de Comodoro Rivadavia ya no tenés cámaras. Tampoco tenés ni siquiera fotomulta en el camino como para que vos digas, bueno, capaz hay algún tipo de registro. No, tampoco. No tenés cámaras de seguridad, por eso es tan difícil poder trazar la ruta de la camioneta hasta quedar abandonada en este callejón en medio del agua. Y luego hay que decir, la ruta provincial número 1 es un pedazo de asfalto, el resto, la mayoría, ripio, y luego se disuelve y se mezcla con el terreno y ya no llegás a ver dónde termina hasta que llegás a este cañadón. Y si vos venís por el otro lado, es decir, si venís por ruta 3, a la altura del paraje Pampa Salamanca, ahí te encontrás con una tranquera de acceso a un campo y se abre este camino rural, que si quieren se lo señalo desde acá, porque está marcado con la huella, que te trae hasta el cañadón, ¿sí? Hasta acá se pudo llegar. ¿Y cuántos kilómetros hay desde nuestra posición, ¿sí?, de este camino rural hasta la ruta 3? Por lo menos unos 12 kilómetros. Se circula lento, tenés que atravesar una parte poblada, digo, una pequeña edificación campestre, como si fuese la casa o el pequeño casco de estancia. Sin dudas, el terreno es hostil. El clima también, y fíjate la velocidad del viento, ahora debe estar más o menos en unos 70 kilómetros por hora, según está pronosticado, que esto también influye como un factor también de supervivencia y la posibilidad de levantar huellas. Mirá cómo se escucha, ¿yo hago silencio también? Se escucha clarísimo esto que estás marcando. Mirá, si saco el cucurucho del canal. A ver, dale. Mirá lo que es. Mirá lo que es el viento. Es terrible el viento que hay. Claro, hablas de 70 kilómetros por hora, tranquilamente puede ser algo así. Eso obviamente dificulta también toda esta búsqueda, ¿no?
La verdad que sí, la dificultad. Bueno, Alan, volvemos con vos en un ratito. Obviamente, si hay alguna novedad, nos avisás y sos prioridad y volvemos rápidamente con vos. Dale. Muy bien, Elio.